en unos momentos, en unos momentos activo cámara. Disculpen. Recuerden que hoy entonces vamos hasta las 9 por un compromiso de carácter laboral que les había comentado la clase pasada. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hacer la concertación de evaluación y mostrarles los recursos pues, que vamos a utilizar en nuestra clase. ¿Listo? Estamos entonces todos acá en esos momentos. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, vamos a conversar un poco bastante, ¿sí? De lo que, de nuestra concertación de evaluación, tomando en cuenta todo lo que ustedes conversaron por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muy buenas ideas, fueron muy propositivos y desde luego que hice un sondeo y una revisión de cada uno de sus mensajes y a partir de ahí ya empecé a construir la concertación de evaluación. Muchachos, este documento ya lo habíamos visto de pronto en otra asignatura, ¿cierto? La guía didáctica o lo que es el currículo, o sea, donde está la clase, las clases, clase a clase de nuestra asignatura. Abajo se describe una breve presentación de lo que es el curso, qué es lo que se pretende a sí mismo, sus objetivos. Esto lo pueden leer, perdón, con un poco más de detenimiento. A grosso modo, la lingüística es una asignatura que propende el estudio y el abordaje del lenguaje como un objeto de estudio desde la disciplina de la lingüística y la semiótica, donde la vamos a transversalizar con qué? Con el abordaje de la comunicación audiovisual, la disciplina donde nosotros nos estamos ubicando profesional y académicamente. Y mirar esto como un escenario donde se configura y se significa el lenguaje, teniendo en cuenta que existen múltiples formas, expresiones y manifestaciones lingüísticas. Esos objetivos, como objetivos generales específicos, nos trazamos lo siguiente: reconocer la lengua como el objeto de estudio de la lingüística para diferenciarla. La lingüística ha sido abordada incluso desde la antropología, desde la sociología y desde otras disciplinas, por ejemplo. Nos interesa abordarla desde la lingüística como la primera y principal manifestación de la facultad del lenguaje y como el sistema semiótico más versátil y flexible de los demás sistemas con los que cuenta el ser humano. Nosotros no nos vamos a detener, por ejemplo, eh, no nos vamos a detener por ejemplo, en la comunicación no verbal, ¿cierto? U otras manifestaciones de comunicación humanas, puesto que nos interesa estudiar ese lenguaje, ¿cierto? También propendemos estudiar el discurso, en el sentido de que el lenguaje es una actividad netamente o esencialmente discursiva. Esto implica que la comunicación humana se realice a través de enunciados completos. Aquí estamos hablando de el lenguaje escrito, la palabra, ¿cierto? La construcción de textos cargados de significación y sentido, por lo tanto la unidad de estudio ha de ser del enunciado, ¿cierto? En sus múltiples manifestaciones, con sus múltiples formas narrativas, descriptivas, argumentativas, literarias, ¿cierto? Y tenemos unos objetivos específicos, que es todo lo que pretendemos desarrollar, comprender el objeto de estudio que ya no es la palabra o la oración, sino el texto o el discurso, orientar el estudio de la lingüística hacia el sujeto y su uso del lenguaje, el uso que hace del lenguaje, usar los recursos de la lengua para producir textos y qué procedimientos aplicar a los textos para interpretarlos. Muy importante, más que escribir, hay que saber comprender e interpretar. Y estudiar el lenguaje en sus realizaciones individuales, la enunciado de los discursos, es decir, la interacción. Aquí ya estamos hablando propiamente de la comunicación, cómo a partir del lenguaje como unidad elemental de un proceso comunicativo debe estar, cómo se configura, pues obviamente para
significar algo y generar interacciones múltiples en términos de la comunicación. Hay unas competencias que nos trazamos acá para desarrollar. Esas competencias se comprenden como el conjunto de habilidades o destrezas que el estudiante o la persona que aborde este curso pues desarrolla desde luego, ¿cierto? Entonces se hacen como unas sugerencias y básicamente se plantean atender a la competencia comunicativa, es decir, constantemente debemos estar participando, generando debates, discusiones, y por otro lado, que tengamos la capacidad individual y también colectiva o grupal de producir discursos, ¿cierto? El concepto del lenguaje corresponde a generar una didáctica muy constructivista e inductiva. Eso quiere decir de que al ser constructivista estamos hablando de estudios de caso, incentivar discusiones o debates de carácter grupal, diálogos, grandes diálogos abiertos, ¿cierto? E inducir a ellos. Y herramientas que aportan la lingüística son la lingüística del texto, la sociolingüística, la teoría de la enunciación y la pragmática. Y aquí hay unas sugerencias grandes, pues, a grosso modo, perdón, que se plantean para estudiar esta asignatura, ¿cierto? Bueno, aquí está contemplado el clase a clase tentativo. ¿Por qué decimos que clase a clase tentativo? Es decir, los temas que pretendemos desarrollar en en, cada clase o cada semana, por ejemplo. Se plantea que es tentativo porque van a haber algunas clases en donde, por ejemplo, empezamos a hablar de lo que está acá y no nos alcanza esa semanita, entonces seguimos con la otra. O la otra semana hablando del mismo tema, por ejemplo, puede pasar eso, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrar ese clase a clase tentativo, tentativos en fechas y en los temas correspondientes, ¿cierto? Y así sucesivamente. Recuerden, chicos, que este semestre es de 16 semanas, o sea, 16 clases en total. 16 semanas, aunque nosotros tenemos 2 clases a la semana. O sea, que 16 por 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto le da 16 por 2? 32. ¿Cómo? 32. 32 clases, ¿cierto? Lo normal en un semestre académico en la institución, dado el calendario académico, los programas, son 18 clases, ¿cierto? 18 clases, 18 semanas lectivas. Y también, pues obviamente ocurre esto por razón de que estamos afrontando pues todo un semestre atípico en el hecho de que empezamos en marzo, usualmente empezamos en febrero y eh, ya por obvias razones pues de la migración o la adaptación a estos escenarios de estas plataformas de carácter virtual. Pero eso no es ningún inconveniente. Muy bien, entonces, tenemos 16 semanas de clase y también tenemos Semana Santa. También tenemos Semana Santa, que es la última semana de marzo. Entonces, esa semana es un receso, o sea, no estudiamos. Muy bien. Entonces, para que tengan claridad, esto es lo que vamos a ver clase a clase. ¿Cómo vamos a hacer las clases, muchachos? Acostumbro a hacer explicaciones de carácter teórica, mostramos texto, muestro diapositivas, ciertas informaciones que proyectamos, me apoyo mucho en ejemplos o también utilizo recursos visuales o audiovisuales para mostrar e incentivar el debate o la discusión grupal. Y asimismo, hay actividades pues que se plantean para ir siendo desarrolladas aquí en el encuentro. Listo. Entonces aquí van a encontrar los temas y llegamos a la semana del 16, ¿cierto? Muy bien, aquí van a encontrar ustedes la, la referencia de bibliografía con la que se apoya o se estructura el
el curso no quiere decir de que hay que leer todos los textos que están acá, no. Es una bibliografía de carácter conceptual en la que se estructura o sustenta lo que es el curso. ¿Listo? Y que para su póstuma consulta, ustedes de algo que les haya llamado la atención, que quieran profundizar por cuenta propia, pueden utilizar esta bibliografía. Y aquí tenemos la concertación de evaluación. Muchachos, la concertación de evaluación, recuerden, se tomó en cuenta, se reconstruyó teniendo en cuenta lo que ustedes eh, expresaron en el grupo de WhatsApp. Yo les voy a leer lo que les traje de propuesta y ya enseguida si aceptamos o no, o si cambiamos algo, lo hacemos y luego le damos las fechas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, como les digo, lo que ustedes expresaron en el grupo de WhatsApp, planteo lo siguiente, construir la siguiente propuesta. 5 actividades en total, cada una del 20%. ¿Listo? Del 20%. Estas 5 actividades, cada una del 20%, nos da el 100% de su totalidad. ¿Listo? Como ustedes ingresaron a la institución este semestre, y hay la situación atípica de las clases de carácter virtual o semipresencial para algunos casos, la institución a través de uno de esos acuerdos, pues acordó que los porcentajes los podríamos trabajar de diferente manera siempre y cuando no pasáramos más del 20, o sea, máximo el 20. Listo. En ese sentido, yo simplemente planteo 5 actividades, cada una del 20%. Estoy cumpliendo con la normatividad, estoy cumpliendo con la directriz y también no nos estamos atiborrando de tantos trabajos porque ustedes también tienen cargas académicas extensas, pues, pesadas también. Y bueno, tomando obviamente también en referencia lo que ustedes empezaron a plantear en el grupo de WhatsApp como propuestas o ideas para evaluar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, planteo lo siguiente. Atención, por favor. 5 actividades, cada una del 20%. Una de ellas son una serie de exposiciones grupales donde ustedes van a conformar grupos de 3 a 4 estudiantes, 3 a 4 personas, y vamos a exponer qué temas, las figuras literarias. De pronto las han escuchado. Si no, les recuerdo algunas. Figuras literarias son todos aquellos recursos estilísticos que uno utiliza en la escritura de un texto o la elaboración de cualquier tipo de narración. Por ejemplo, una metáfora, una hipérbole, una onomatopeya, una analogía. Hay muchas figuras literarias muy interesantes y muy estilizadas, de hecho, que adornan exquisitamente diversidad de textos, narrativos, literarios, argumentativos, etc. Hasta periodísticos, de hecho. Entonces, ustedes van a conformar grupos de 3 a 4 estudiantes. Somos este grupo es numeroso, entonces tendríamos buenos equipos dentro de la conformación de estos grupos de estudiantes, y ustedes escogen una de esas figuras. Por ejemplo, Planeta de Tal con sus compañeros escogió la metáfora. Entonces él va a trabajar, ese grupo va a trabajar la metáfora y organizan una presentación bien chévere donde nos expliquen qué es la metáfora y nos den ejemplos de metáforas, ejemplos en textos narrativos, descriptivos, argumentativos, que encontraron metáforas visuales, porque hay metáforas visuales, pueden encontrar fotografías o elementos publicitarios, que encontraron una pieza audiovisual que trabaja metáforas también visuales, listo, que encontraron algo sonoro, etcétera. Es decir, aparte de dar la información en términos de lo que significa la metáfora, qué características tiene, adornar, digámoslo de esa manera, la exposición con ejemplos. Listo, por aquí escucho como...
Bueno, tú me dices, Mariana, que yo mejor escoja los grupos y que sean de 4, son muchos, sí, por eso dije de 3 a 4, pero yo apenas los estoy conociendo. La idea es que ustedes vayan conversando, nos dediquemos la semana que viene, ya vamos a eso, a irnos conociendo un poco más y que ustedes tengan la posibilidad también de interactuar por acá para que armen los grupos, no hay ningún problema. Listo, Mariana. Entonces, muchachos, ustedes estamos claros con esta actividad. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Les llama la atención? En fin. Claros hasta ahí entonces con esta actividad. Yo les doy, desde luego, las pautas para que organicen esta exposición. ¿Listo? Muchachos, fecha de realización. Vamos a tener calendario en mano, por favor, porque ustedes me van a ayudar a validar la fecha. Como somos un grupo numeroso y hay varias figuras literarias, creo que podríamos empezar, no la semana que viene, sino la otra, es decir, a partir del 16 de marzo en adelante. ¿Les parece? Para que la semana que viene nos conozcamos más, vayamos mirando cuáles son las figuras literarias, yo les puedo proporcionar unos textos de consulta y darle las pautas y darle las pautas pues de la exposición y que tengan tiempo de prepararla también. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Listo, entonces estamos de acuerdo que empezamos a partir del 16 de marzo. Pero, o sea, el 16 de marzo serían las exposiciones. Empezaríamos. La semana que viene daríamos pautas para conocernos entre nosotros y poder hacerlo de trabajo, ¿cierto? Sí, o podemos empezar el 18 de marzo, por si de pronto lo ven muy próximo. O sea, no sé si son muchas de pronto pues hay que conocer todas las figuras, entonces. Sí, yo se las muestro, entonces podemos empezar el 18 y que el 16 resolvamos dudas que tengan. Sí, yo creería que sí, que el 16 como que sean las dudas o terminar como de preparar las exposiciones, hacer alguna cosa y el 18 empezar, pues creería. Listo, muy bien. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Señor. Listo. Muy bien, entonces estamos viendo aquí pantalla. La idea es hacer más o menos 2 exposiciones por clase para que tengamos tiempo de conversar, de debatir, de colocar los ejemplos, de comentar y que ustedes también tengan un tiempo pues, prudencial y pertinente de hacer sus intervenciones. Como se dice por ahí, se basen en la exposición. No es difícil, es de motivarse a abordar bien el tema. Ninguno de ellos es difícil. Y con grupos de 3 a 4 personas máximo, como ustedes los quieran conformar, pueden hacer unas muy buenas consultas, una muy buena preparación de las exposiciones. ¿Listo? Entonces. Profe, pregunta. Sí. ¿Hay un tiempo mínimo o máximo para las exposiciones? Muy buena pregunta. Bueno, la idea es que no sea una exposición de 5 minutos. Tampoco va a ser una exposición de toda la clase. Yo creería que en un espacio entre 15, máximo 20 minutos, ustedes pueden explicarnos qué es la figura literaria, qué información encontraron, mostrarnos ejemplos e incentivar a preguntas y comentarios. ¿Les parece bien? Señor. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces empezamos del 18 de marzo y creo que nos iríamos por ahí hasta el más o menos haciendo el cálculo. Profe, Bueno, si alcanzamos a terminar antes de Semana Santa, yo creo que no. Si no, somos solamente dos la idea grupos, es pasar, la idea es pasar, pero bueno, puede pasar que haya también algunos días donde hagamos, en vez de 2 exposiciones, 3.
La idea es que nosotros nos podamos ir también hasta parte de abril. O sea, podemos hacer 3 exposiciones por clase, de 15, máximo 20 minutos, para que no nos saturemos mucho. ¿Listo? Sí, profe, hágale así. Muy bien. Entonces, iríamos del 18 y les propongo que fuéramos del 18 de marzo hasta el 22 de abril. No importa, profe, llegamos al 22 de abril y les faltan 2 grupos. Pues damos la otra clase para seguir exponiendo, no hay ningún problema. Todos y cada uno de ustedes van a tener las mismas garantías, en tiempo, en todo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ustedes hacen la exposición y muy juiciosamente van a escribir un pequeño texto de 1 a 2 páginas. Si bien aquí no está, lo voy a colocar para que ustedes dejen como la evidencia de la realización de la exposición, es decir, nos coloquen ahí lo que consultaron del tema y eso nos quede a nosotros para conservarlo y consultar posteriormente. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Como una guía del trabajo, por así decirlo. Ok. Es bien como una especie de texto resumen de la exposición, que nos diga, fulanitos de tal, exposición, la metáfora, y nos digan ahí mismo en el texto, la metáfora es esto y esto y esto. Nos coloquen algunas imágenes, algunas cosas que ustedes encontraron que utilizaron como ejemplo en la exposición y ya. Listo. Profe, se puede poner ejemplos de metáforas, pues, del tema, obviamente. Y Sí, así de claro. todo. Aquí dice, sí. Construcción del texto, resumen de la exposición. Ya sé ya que les voy a decir que vamos a poner el texto. Bueno, muchachos, primera actividad probada. ¿Listo? Vale. ¿Estamos de Sí, señor. acuerdo? Sí, profe. Señor. Sí. Bueno, muy bien. La segunda actividad, muchachos. Vamos a escribir un texto en parejas, un texto de carácter argumentativo, donde vamos a abordar el discurso y la propaganda. Ustedes van a analizar casos que ustedes mismos van a identificar o que ustedes crean que hay una manipulación o una construcción muy intencionada del discurso y lo que es la propaganda, y ustedes construyen un texto escrito de carácter argumentativo. Aquí vamos a ver los tipos de texto que hay, donde van a analizar estos elementos del discurso y la propaganda a través de unos casos, y que también en ese texto coloquen imágenes o ilustraciones que apoyen lo que ustedes están diciendo. Ese texto es en parejas de 2. ¿Y por qué no de 3? Bueno, muchachos, el texto tiene una gran característica cuando se construye en coautoría, y es que estamos contrastando la mirada del otro. Pueden haber puntos diferenciales y por eso hay cierto reto en la construcción del texto, ¿cierto? Ustedes aquí van a desarrollar una postura. ¿Y qué implica esto? El trabajo en equipo, teniendo en cuenta las ideas eh, en las que coinciden ustedes y también en las que disienten. Listo. Entonces, yo planteo esa actividad también para dar cuenta del ejercicio de escritura de ustedes y tener la posibilidad de escribir en coautoría con el otro. Entonces, es un texto que donde vamos a analizar estos elementos y vamos a tener en cuenta estos otros para armar nuestro texto. Es un texto, muchachos, que sería entre la extensión entre 3 a máximo 5 páginas. ¿Listo? Porque ustedes aquí deben de argumentar a profundidad. ¿Claros hasta ahí? ¿Entienden la actividad? Señor. Sí, profe.
Sí, profe. Muy bien. ¿Cuándo creen ustedes que podríamos hacer este texto? Profe, pues de la fecha final de los otros trabajos, dale por ahí como 2 clases pues 2 o 3 clases como usted lo vea como pertinente y ahí empezar. Muy bien. En Vale. una semanita ya están las 2 clases y podemos pues como profundizar en el tema y ya empezar. Listo. Propongan fecha exacta. Ay, ¿cuándo se termina la siguiente, pues, o sea, la primera? ¿Cómo así que la primera? La primera actividad cuando se termina en abril, ¿cierto? Ya, listo. Estamos viendo pantalla. Sí, pero no veo el cosito está tapando. Ah, ya. 22. Ah, listo. Entonces, 22 de marzo. Listo. Bueno, propongamos fecha exacta, muchachos. ¿Qué fecha dicen? Miren el calendario, por favor. vemos clase con usted los lunes y los jueves, ¿cierto? Martes y jueves. Ah, martes y jueves. Creo que entonces sería, si es una semana, sería el 2 de mayo. El 4 de mayo porque el 12 es domingo. Sí. 4 de mayo. Listo. ¿Todos de acuerdo? 4 de mayo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El semestre termina el 27 de junio. O sea que nuestras dos últimas clases es el 22 y el 24. Entonces la idea no es extenderlo por allá mucho. Yo diría, compañeros, que terminando las exposiciones, incluso antes del 22, este texto lo podríamos entregar entre el 29 de abril y el 4 de mayo. Tener esas dos fechas. Por si alguien lo tiene antesito, lo envía. Y si no, la clase siguiente. ¿Les parece esa opción? 22 de abril o el 4 de mayo. Profe, sí, Perdón, yo creería que 29, para 29 de abril, 4 de mayo. el 29 estaría bien. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Listo. Nos quedan 3 actividades. La tercera actividad es un foro de discusión. ¿Ustedes han participado alguna vez en un foro? No, ¿sí? No, no, profe. No, Bueno, Sí, profe. un foro es un espacio donde uno genera discusión y debate de un tema en particular a partir de una o dos preguntas que se hagan. Ustedes, muchachos, ya están familiarizados con la plataforma de Polivirtual. señor. No, No. ¿o sí? Sí, sí, pues ya han habido varias cosas que han hablado de eso y de todas formas han llegado correos donde hay videos que explican uno cómo ingresa y todo ese tipo de Y cosas. yo les envié un link para que asistan a la capacitación, muchachos. ¿Listo? Por favor, aprovechen esos espacios, compañeros, que son importantísimos para aprender a manejar esta plataforma. Es muy fácil. Se coloca en el foro una o dos preguntas donde ustedes van a participar comentando, ¿cierto? ¿Sobre qué tema? Ahí muy posiblemente les voy a colocar a leer un cuento corto y ustedes van a generar una discusión o un debate en torno a los elementos narrativos y la estructura lingüística de ese cuento, de ese texto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pregunta puede ser, de acuerdo al cuento de Edgar Allan Poe, El Cuervo, se plantea que esto y esto aquello. Desde su propia perspectiva, argumenta qué es lo qué crees que es lo que nos quiere decir el autor. Es un ejemplo de la pregunta. Y ustedes empiezan a participar. Manejar un foro es muy sencillo. Y adicionalmente, ese foro
ustedes van a tener 8 días para participar. Es decir, por ejemplo, si fuéramos a hacer el foro hoy estamos a 4 de marzo. Tendrían 8 días para ingresar a ese foro y responder. ¿Me entienden? Tienen 8 días para responderlo. Les da tiempo a ustedes de mirar la pregunta, de leer el cuento, de leer el texto, metiéndose al foro y respondiendo la pregunta, responderle al compañero o a los compañeros que usted quiera, porque en eso radica los foros, discutir, generar debate, leer las opiniones de los compañeros. Es una actividad participativa muy chévere. Listo. Claro, hasta ahí. Señor. Sí, profe. Dado los tiempos, yo les colaboro y eso ustedes también van a colaborar, como les dije ahorita, validando las fechas. Los foros, como les voy a dar 8 días y ya tenemos tiempecito, ya estamos en mayo, perdón. Yo les recomiendo, para que miren el calendario en estos momentos, que el foro lo hagamos entre el 11 de mayo y el 18. Tienen 8 días para responder. Bueno, pueden ingresar al foro el fin de semana o un día a la semana y luego al otro y ya cumplen. Del 11 de mayo al 18. Sí, está bien. ¿Listo? Vale. ¿Aprobado entonces? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. 11 de mayo. Nos quedan estas dos últimas actividades. Tenemos otro texto escrito. Recuerden que hay que potenciar mucho la capacidad escritural y argumentativa de ustedes. Este texto escrito es tipo ensayo, ya no es un texto argumentativo, sino un texto tipo ensayo. Vuelve y juega, también en parejas, donde ustedes van a abordar las nociones de retórica, poética y hermenéutica. Vamos a estudiar estos temas, los vamos a ver acá, y ustedes van a construir un texto tipo ensayo sobre estas nociones. Listo. ¿Para cuándo creen ustedes que podríamos entregar ese texto? Ya estamos el 18 de mayo. Para el 25 estaría bien, ¿no? 25 de mayo. Yo se los dejaría, les propongo, que podría ser para que no quede muy cerquita del foro, de las actividades y todo eso, entre el 27 de mayo y el 2 de junio. Porque hay que resolver dudas, inquietudes, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Vamos a colocar así, 27 de mayo y, perdón, 1 de junio, no el 2 porque entonces es miércoles. No, entonces sería 27 de mayo que es jueves y martes 1 de junio, sí, muy bien. Los que lo tengan listo el 27, muy bien, y si no, lo entregan el lunes. El martes, perdón, 1 de junio, muy bien. Y la última actividad es una actividad grupal donde los grupos pueden ser un poquito más numerosos y es un podcast, construir un podcast. ¿Saben qué es un podcast, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Señor. ¿Alguien no sabe? Sí, señor. Ok, entonces ustedes van a hacer un podcast corto, pero muy creativo, donde ustedes van a construir un cuento, un texto poético o una narración de historias, de personajes, lugares, acontecimientos, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y esa actividad es grupal. Ustedes saben muy bien que para hacer un podcast, más que grabar, hay que construir un texto, tipo guión. Yo para eso les traje unos ejemplos y se los voy a dejar desde luego, los referentes, para que
vean, por ejemplo, estilos de podcast. Yo les proyecto uno rápidamente. Vamos a escucharlo. Esto me parece sencillo y muy interesante, desde luego, muy local. Esta es de la Red de Casas de Cultura de Medellín, con un podcast. Estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí. Bien. Las narrativas del rock, la llegada del rock a Manrique. Vamos a escuchar un momentico, por favor. Como un reguero de pólvora, el rock se extendió rápidamente por las empinadas calles de Manrique. El barrio, compuesto por una veintena de sectores, principalmente habitados por familias de clase trabajadora, vio a finales de los 70 cómo su manera de vibrar con la música cambió para siempre. A pulso, en un vecindario que sabía tango y otros ritmos más, las baterías, las guitarras eléctricas y las voces que querían ser escuchadas de una vez por todas, se abrieron paso sin pedir permiso. Atrás quedó el hipismo de los archiveros de los años 70. Así se les conocía a los seguidores de ese hard rock que impulsó la creación de las primeras bandas de Medellín, como Judas, Nash, Piro y Fénix. Aunque por la barriada todavía paseaba el espíritu del Peace and Love, cultivado en el Festival de Ancón en 1971, otros vientos estaban por soplar. La ciudad ya era distinta, y los jóvenes se identificaban con sonidos más ásperos, crudos y viscerales. Muy bien. Ese es el primer referente que les tengo. Muy interesante. Ya sé que hablamos de algunas cositas de elementos narrativos y de composición de estos podcasts. Miren el segundo, por ejemplo, que les tengo. Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo y levanta la mirada hacia el cielo, la pregunta ha sido la misma. ¿Qué hay ahí en la inmensidad? Muy bien. Y este es de una señora, una periodista y historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Aquí hay varios, no los vamos a escuchar, también les voy a mandar el link. Muy bien, muchachos, en ese sentido, ¿cómo les parece esa propuesta de construir, hacer un podcast? Profe, súper buena, la verdad. Bacana, sí. Demasiado buena. Muy bien. Muchachos, estamos viendo, ¿cierto? Pantalla. Estoy mirando por aquí el chat del programa. Profe, una pregunta. Señor. Pero entonces del podcast por ahí de a cuántas personas quedarían. Bueno, ustedes pueden hacer un podcast grupal, pero todos. Imagínense cuánto la duración, ¿cierto? Tengan en cuenta que no solamente la historia, empezamos a escuchar ahorita lo que se nos estaba narrando y hay efectos de sonido, hay pista musical, ¿cierto? Hay elementos narrativos sonoros que hay que incluir. Entonces, esta producción del podcast que es grupal, yo a ustedes les doy la libertad de que trabajen en grupos numerosos, pero que trabajen. Tengan muy en cuenta con quién trabajan, muchachos. ¿Listo? Y que esa historia, yo no quiero un podcast, muchachos, de 60 minutos. 5, 10 minutos sería mucho incluso también. Pero, por ejemplo, si un grupo de 20 estudiantes construirían un podcast de 10, 15 minutos bien chévere, bien montado. Yo la recomendación que les hago para los podcasts es que sean grupos de trabajo reducidos entre 5, 7, máximo 8 estudiantes, por ejemplo, y que me hagan un podcast de lo que ustedes quieran, de todo lo que ustedes aprendieron, de algo que les llamó la atención, hayan encontrado y hayan profundizado, y me entreguen una muy buena pieza sonora. Listo, no va a ser de 1 minuto, pero tampoco van a ser de 20 o lo de esa duración. Aquí tenemos libertad creativa, muchachos.
te solucionan la inquietud ahí, compañero. Sí, profe. Nos sentimos en capacidad de producir un buen podcast, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas y técnicas que tenemos a la mano. Podemos grabar nuestras narraciones con el celular. Creo que tenemos conocimiento de aplicaciones que nos permiten editar audio de manera gratuita, desde luego. Ustedes van a aprender más adelante de las herramientas de Premiere, como Audition, perdón, de Adobe como Premiere, Audition, que son más especializadas, pero con los recursos que tenemos podemos trabajar un muy buen podcast, compañeros. Recuerden, ustedes construyen una historia de cualquier tipo y lo van a narrar, la van a narrar. Para esto vamos a tener asesorías desde luego. ¿Listo? Y muchachos, en ese sentido, este es el último trabajo y miren dónde vamos ya, vamos en el 1 de junio. ¿Consideran ustedes que terminamos clase el 24 de junio? O sea que poniéndole fecha a esta última actividad, ¿cuándo la entregamos? La Qué última pena, semana, ¿cuándo terminamos? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? El 24 de junio, la última clase. Pero la última clase, muy importante tener esto en cuenta, la última clase es para dar notas, ¿cierto? Para solucionar inquietudes con las notas de lo que hemos evaluado. Muy importante eso también tenerlo en cuenta. Entonces, por ahí el 10 de junio, ¿no? 10 de junio. Miren lo que implica la producción de podcast. Nosotros lo vemos muy chévere y todo, pero hay que trabajar un poco, ¿cierto? Para que nos quede bien montado. Si me permiten mi sugerencia de fecha, yo se los estaría colocando para entregar el podcast, entre el 17 de junio al 22. Me parece, ¿Cómo? me parece que está buena esa fecha. 17 de junio al 22. Porque esa semana nos dedicaríamos a entregar notas, a solucionar otras inquietudes, ¿cierto? En fin. Listo, ustedes me aprueban, entonces, aprobamos entonces esta fecha, 17 al 22 de junio. Listo. Más tardar. Profe, que yo lo tengo antes del 17, listo. Espérate hasta el 17 para que lo mandes. No hay ningún problema. Muchachos, ¿cómo ven la actividad? ¿Cómo ven las actividades? Muy buenas, profe. Profe, Bien. están excelentes, están muy didácticas, muy buenas. Listo. Gracias, muchachos. Yo traté en lo posible de tomar las ideas que ustedes propusieron. Ahí consideré que hay aplicativos que ustedes mencionaron para trabajar, pero también hay que tener en cuenta algo y son las dificultades técnicas o de conectividad, por ejemplo, cuando uno va a utilizar un Kahoot o un Quizzes u otros aplicativos. Entonces ahí me dio como un poco de temor implementarlas porque han ocurrido casos en donde algunos estudiantes no han podido hacer esas actividades de ese tipo porque precisamente por las dificultades que les vengo comentando y entonces la única herramienta que no se cae, que ya está validada, es Polivirtual y que tiene infinidad de recursos, cuestionarios, sopas de letra, los foros, entre otros. ¿Listo? Muy bien, ahora muchachos, me van a hacer un favor. Me van a regalar ustedes, 3 de ustedes, solamente 3. Nombres y apellidos completos y la cédula. Para hacer esto en tiempo real, en estos momentos, y dejar constancia de que concertamos grupalmente la concertación de evaluación y que todos estamos de acuerdo. Tan solo 3 de ustedes y me dejan los nombres y apellidos completos y el número de cédula aquí en el chat para colocarlos de una vez. Ya vamos a terminar, listo, porque ya a partir de las 9 ya me ausento, muchachos. Entonces me dejan por favor 3 de ustedes
nombre, apellidos completo y la cédula. Profe, una pregunta, ¿usted nos va a mandar el documento o pues le podemos tomar pantallazo? Ya vamos a hablar ya voy a hablar de eso. Necesito ya los nombres. Listo. Ok. Gracias. Ya vamos, 3 nomás y ya, muchachos. Por aquí me voy a quedar con Juan Pablo Rada. Listo. Para que ustedes observen que estoy colocando los nombres acá. Listo. Nombres y cédula. Esto lo debemos de ver todos. Eric Daniel Peña, por aquí lo tengo también. Muy bien. Coloco su documento. Y también tengo a Daniel Castrillón. Daniel Castrillón. Listo. Tenemos nuestros 3 compañeros acá. Para que ya dejemos constancia listo, Mariana y Manuela. Muchísimas gracias, y José Manuel. Ya con los 3 compañeros ya tenemos esas 3 firmitas. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, listo. Ya nos quedó concertada nuestra evaluación. Ahora les explico lo siguiente. Dejo de compartir pantalla. Ahora sí me dejo ver. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Les voy a proyectar pantalla de nuevo, mostrándoles lo siguiente. Estamos viendo la carpeta del Drive. Todos estamos familiarizados con un Drive. Señor. Sí, profe. Nosotros tenemos esta carpeta, está vacía, se llama lingüística. Listo, a ustedes les va a llegar la notificación. ¿Dónde voy a dejar la concertación de evaluación? Ese documento que acabamos de mostrar, acá, en la carpeta rojita, que se llama concertación de evaluación. Yo dejo el texto ahí, lo subo de aquí a mañana más tardar, y lo van a encontrar aquí. Y en esta carpetica vamos a colocar los textos que vamos a trabajar en la asignatura. Listo, vamos a utilizar este recurso como repositorio de todos los documentos y archivos que vamos a trabajar en la asignatura. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, cuando empecemos a hacer las exposiciones, recuerdan ustedes que hay que hacer un texto tipo resumen de la exposición. Sí, profe. Entonces yo voy a habilitar una carpetita acá que va a decir exposiciones, figuras literarias. Y cuando ustedes terminen la exposición, suben el documentico ahí. O sea, el Drive nos sirve como repositorio de todos esos documentos y toda esa información que vamos a trabajar. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Aquí nos vamos a apoyar mucho en el Drive, es la herramienta directa de consulta de todos los documentos y archivos que nosotros vamos a trabajar. Y recuerden que las dudas las vamos a solucionar por correo o en su defecto en el grupo de WhatsApp. Listo, muchachos, esos son los recursos que vamos a utilizar. Entonces quería mostrarles y quería repasar lo de polivirtual, ¿cierto? Lo de polivirtual. Por aquí no sé, se están riendo. No sé por qué. En el chat. Chicos, polivirtual. Tenemos el curso de lingüística, así nos aparece en la plataforma. Noten ustedes que no hay nada diligenciado. A ver, muchachos, para que tengan claridad con lo siguiente. No es que tengamos que montar el curso acá. Esto es una herramienta que es de mucha utilidad para todas las asignaturas. Pero yo no voy a montar todo el curso acá. ¿Qué voy a montar? El foro. El foro que vamos a hacer acá. Listo, porque recuerden que vamos a apoyarnos mucho en esta herramienta y en Google Meet, o sea, para hacer estos encuentros sincrónicos y este Drive como repositorio de nuestros archivos. ¿Estamos claros? Perfecto, profe, sí. Sí, profe. Ah, bueno, no, Manuela alzó la mano. Ya vi. Sí, Manuela.
Profe, ¿cuánto es lo mínimo en los equipos en general? ¿De cuáles equipos? Pues los de las exposiciones y eso. No, no recuerdas que estábamos viendo la pantalla. Sí, sí, pero lo mínimo de todo, pues sí me entiendes. De 3, ¿cierto? Mínimo, mínimo. Ajá, sí. Pues exposiciones, mire que estoy mostrando otra vez compartiendo el archivo. Dice de 3 a 5, de 3 a 4 personas. Gracias. Mínimo 3, máximo 4. ¿Listo? Profe, ¿es posible aumentarlo de pronto a 5 personas a ver si puede que así haya más agilidad? Listo, no hay ningún problema. Hagémoslo para 5. Listo, ahí lo acaba de cambiar. Pero donde todos deben de trabajar. Y deben de ser muy buena disposición. O sea, a medida que le aumentemos personas, más sube el nivel. Listo. No hay ningún problema. Listo. Claros, muchachos. Listo, profe. Listo. señor. Claro, claro. Ok, muy bien, listo. Ya nos vamos ahí. Les quiero mostrar lo último. Ya les mostré la carpeta en Drive. Les estaba mostrando Polivirtual. ¿Hay alguna otra inquietud para comentarles lo último y ya terminemos por hoy? Algo que quieran No, pues comentar. todo bien. Ok, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna apreciación? Ok, muchachos, por último les quería compartir y hacerles una invitación muy cordial a lo siguiente. Les voy a compartir pantalla y estamos viendo Facebook. Sí, Señor. sí, señor. Muy bien, muchachos, les cuento que, bueno, no sé si les había comentado que yo soy uno de los defensores del televidente de Antioquia. ¿Sí les había comentado o no? No me Creo acuerdo. que sí, la clase pasada. Muy bien, listo. Adicionalmente a eso, muchachos, yo soy el fundador y actual coordinador de uno de los semilleros de investigación de la facultad. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Nosotros nos llamamos INCODI. O sea, las siglas de qué? De Semillero de Investigación en Comunicación y Viralización de Contenidos Digitales. Las siglas son INCODI. Un semillero de investigación donde estudiamos qué? La comunicación en el contexto digital y cómo se viralizan los contenidos, obviamente en el escenario digital, teniendo en cuenta y el ejercicio que empezamos a hacer nosotros fue a partir del estudio y la producción de memes de internet. ¿Listo? Esta es nuestra fanpage y también tenemos Instagram. Aquí en la información van a encontrar la dirección de Instagram y aquí está contenido, hay contenidos diversos de muchos memes, de otras informaciones que hemos hecho, de otros contenidos que hemos producido, en fin. Y la invitación, compañeros, es a que participen en él. Les cuento que nosotros llevamos 1 año y medio aproximadamente trabajando, funcionando, pues antes desde luego de la Facultad de Comunicación Audiovisual, y tuvimos la fortuna de estar mostrando el trabajo de semillero en un congreso internacional en España. También participamos el año pasado en un congreso nacional, perdón. También mostrando el trabajo de los estudiantes, de los compañeros de este semillero. Tuvimos un espacio de participación muy interesante también en Saber Ver, uno del programa de Teleantioquia, donde hablamos de memes de internet, viralización de contenidos y combate de fake news. Todos sabemos lo que es una fake, ¿sí o qué? Entonces, la invitación es a que participen en este semillero. Ustedes se pueden vincular a un semillero de estos. ¿Para qué nos sirve trabajar en un semillero? No solamente pues para divertirnos aprendiendo y creando, sino porque ustedes van a fortalecer sus capacidades investigativas. También van a fortalecer sus capacidades creativas. Y asimismo, esto les sirve como un ejercicio profesional. Por ejemplo, más adelante les van a preguntar a ustedes, cuéntenme su experiencia, su trayectoria y qué ha hecho. Usted puede mencionar lo que ha trabajado en el semillero. Asimismo, tener la posibilidad de participar o estar en diversos espacios visibilizando su trabajo y el trabajo que hagas acá en el semillero. Entonces, espero que les guste, ¿cierto?
que les llame la atención. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que quieran. Les dejo aquí en el chat la dirección del link del semillero, por si quieren seguirlo, por si quieren indagar a profundidad más lo que hemos hecho. Y los que quieran, por favor, bienvenidos sean de nuevo y me pueden escribir un correo en caso de que quieran participar en él. Me escriben un correo, según que quieren estar o quieren hacer parte del semillero. ¿Cómo les parece esa iniciativa, chicos? Excelente, Una profe. elegancia. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, recuerden, los que quieran o las que quieran, me escriben un correo y me dicen, profe, estoy interesado en participar del semillero en código. Y ya vamos conversando. Listo, muchachos. Ah, bueno, ¿y qué pasa cuando uno está en un semillero también y está a la misma vez estudiando? Ha pasado lo siguiente, y es que para algunos estudiantes se les ha convalidado como trabajos de las asignaturas. Se le presenta al profesor lo que están haciendo en el semillero, desde luego, y hacemos investigaciones con enfoque de creación. Entonces, muchachos, les dejo la invitación abierta y no siendo más, dejemos así entonces por hoy. Prometimos entonces lo que nos habíamos planteado conversar hoy, muchachos.